¿Alguna vez has imaginado desaparecer completamente y convertirte en otra persona? Lo que vas a escuchar no es ficción. Es la historia real de Carlos Mendoza, un ingeniero de 35 años de Guadalajara, y su hijo Diego de 12 años, que desaparecieron en la selva amazónica en el año 2003. Durante 2 décadas, su familia los buscó sin descanso. Policías, exploradores, chamanes, todos fallaron. Hasta que en 2023, una expedición científica hizo un descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre la supervivencia humana. Si crees que conoces historias de desaparición, prepárate. Porque lo que encontraron en esa aldea perdida, en lo profundo de la Amazonía, va a cuestionar todo lo que pensaba sobre la identidad, la familia y los límites del ser humano. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta historia se convirtió en el caso más impactante de desaparición y reencuentro de los últimos 50 años. Antes de comenzar, dame un like si ya has sentido curiosidad por saber qué pasaría si desaparecieras completamente del mundo civilizado. Y suscríbete, porque tengo más historias que van a revolucionar tu manera de ver la realidad. Mi nombre es Ana Rodríguez, y soy periodista de investigación. He dedicado los últimos 5 años a reconstruir esta historia, entrevistando a la familia, a los rescatistas, a los científicos que los encontraron, e incluso a los propios protagonistas. Sí, Carlos y Diego están vivos. Pero ya no son las mismas personas que desaparecieron hace 20 años. Todo comenzó en marzo de 2003. Carlos Mendoza era un ingeniero civil exitoso que trabajaba para una empresa constructora en Guadalajara. Tenía una vida perfecta, casa en Las Águilas, esposa médica, 3 hijos. Diego, el menor, era su compañero de aventuras. Cada fin de semana salían a acampar, a pescar, a explorar. Carlos le había prometido que cuando cumpliera 12 años, harían el viaje de sus sueños. Papá me va a llevar a conocer la selva de verdad, le decía Diego a sus amigos en la escuela. Vamos a ver anacondas, jaguares, tribus indígenas. Va a ser la aventura más épica de nuestras vidas. María Elena, la esposa de Carlos, no estaba convencida. ¿Por qué tan lejos, amor? ¿Por qué no Cancún o Puerto Vallarta? Pero Carlos había soñado con la Amazonía desde niño. Había leído todos los libros de exploradores, había estudiado mapas, había contactado guías especializados. Este viaje era su obsesión. Es ahora o nunca, María. Diego está en la edad perfecta. Cuando sea adolescente, ya no querrá viajar con su papá. Carlos tenía razón. Diego estaba emocionado, contando los días en un calendario que había pegado en la pared de su cuarto. El plan era simple: volar a Manaos, Brasil, contratar un guía local y adentrarse en la selva durante 2 semanas. Navegarían por el río Amazonas, acamparían en la selva, conocerían comunidades indígenas, y Diego regresaría a México con historias increíbles para contar. El 15 de marzo de 2003, Carlos y Diego abordaron el vuelo de Aeroméxico con destino a Sao Paulo, conexión a Manaos. María Elena los despidió en el aeropuerto de Guadalajara. Fue la última vez que los vio. Cuídense mucho, les gritó mientras se alejaban hacia la puerta de embarque. Los amo. Diego se volteó y le hizo una seña con la mano. Carlos cargaba las mochilas, sonriendo con esa expresión de aventurero que María Elena conocía. También, los primeros días transcurrieron sin problemas. Carlos enviaba mensajes desde Manaos: llegamos bien. Mañana conocemos al guía. Diego está fascinado con todo. El guía se llamaba Joao Silva, un hombre de 45 años con 20 años de experiencia en la selva. Tenía buenas referencias, conocía las comunidades locales, hablaba español básico. El 20 de marzo, enviaron la última comunicación. Un mensaje de WhatsApp desde el teléfono satelital de Joao: entramos a la selva. Todo perfecto. Diego vio su primera anaconda. Nos comunicamos en una semana pasó. 2 semanas. Un mes. Nada. María Elena llamó a la empresa de Joao. No sabemos nada. Perdimos contacto. Es normal, la selva es muy grande, a veces no hay señal durante semanas. Pero María Elena sintió que algo estaba mal. Muy mal. Contrató a una empresa de búsqueda y rescate. Volaron en helicóptero sobre la ruta planeada. Nada. Contrataron guías locales para navegar los ríos. Nada.
después de 3 meses, encontraron la embarcación de Joao, semi hundida en un afluente del río Solimoes. Dentro había algunas pertenencias, la mochila de Carlos, el teléfono satelital dañado, la cámara fotográfica de Diego, pero no había cuerpos. No había sangre. No había señales de lucha. Probablemente el barco se volcó, dijo el jefe de la operación de rescate. Es común en esa época del año. Las lluvias son intensas, los ríos se vuelven peligrosos. Los cuerpos, la selva se los lleva. Los animales, la corriente, María Elena no aceptó esa versión. ¿Y Joao? ¿Dónde está Joao? Tampoco. Apareció. 3 personas desaparecidas, una embarcación abandonada, y ninguna explicación lógica. Los siguientes 5 años fueron un infierno para la familia Mendoza. María Elena gastó todos sus ahorros en expediciones de búsqueda. Contrató exploradores, chamanes, hasta videntes. Nada. Sus otros 2 hijos, Ana y Roberto, crecieron con la ausencia constante de su padre y hermano. ¿Cuándo van a regresar? ¿Papá y Diego?, preguntaba Ana, de 8 años. No sé, mi amor. Pero los vamos a encontrar, respondía María Elena, aunque cada día perdía más esperanza. En 2008, 5 años después de la desaparición, las autoridades mexicanas y brasileñas cerraron oficialmente el caso. Carlos y Diego Mendoza fueron declarados muertos. María Elena tuvo que firmar los documentos, recibir los certificados de defunción. Fue el día más difícil de su vida. Firmar esos papeles significaba aceptar que nunca más los vería, me contó María Elena años después. Pero una parte de mí, una parte muy profunda, seguía creyendo que estaban vivos. Que algo había pasado, pero que estaban en algún lugar, esperando ser encontrados. Los años pasaron. Ana y Roberto se graduaron de la preparatoria, entraron a la universidad. La familia aprendió a vivir sin Carlos y Diego, pero nunca los olvidaron. Cada año, el 15 de marzo, encendían velas en su honor. Cada Navidad, María Elena ponía regalos debajo del árbol con sus nombres. En 2015, 12 años después, María Elena conoció a un periodista brasileño llamado Marcos Pereira, que había estado investigando desapariciones en la Amazonía. Le contó la historia de Carlos y Diego. Marcos se interesó, y comenzó su propia investigación. Hay algo que no cuadra, le dijo Marcos a María Elena. Joao Silva no era un guía cualquiera. Tenía conexiones con narcotraficantes. Había rumores de que transportaba drogas junto con los turistas. Tal vez su esposo y su hijo vieron algo que no debían ver. Esta teoría abrió nuevas posibilidades. ¿Había sido un asesinato? ¿Los habían secuestrado? ¿Estaban presos en algún lugar? Marcos publicó artículos en periódicos brasileños, pidiendo información. Recibió docenas de llamadas, pero nada concreto. En 2018, 15 años después, apareció una pista inesperada. Un misionero católico que trabajaba con comunidades indígenas en el estado de Acre, Brasil, llamó a Marcos. Leí su artículo sobre los mexicanos desaparecidos. Creo que tengo información. El padre Antonio había estado visitando aldeas remotas durante décadas. En una de ellas, los Matsés, había notado algo extraño. 2 miembros de la tribu tenían características físicas diferentes. Uno era más alto, con rasgos que no parecían indígenas. El otro era más joven, con ojos claros. Pero hablaban el idioma local perfectamente, participaban en las ceremonias, cazaban y pescaban como cualquier Matsés. Al principio pensé que eran mestizos, me contó el padre Antonio. Pero algo en su comportamiento me llamó la atención. Especialmente el más joven. A veces lo sorprendía mirando hacia el horizonte, como si recordara algo. Como si estuviera esperando algo. El padre Antonio no dijo nada en ese momento. Pero después de leer el artículo de Marcos, comenzó a atar cabos. La edad del joven coincidía con la que tendría Diego en 2018. El hombre mayor podría ser Carlos. Marcos organizó una expedición inmediatamente. Pero las autoridades brasileñas no autorizaron el viaje. No podemos invadir territorio indígena sin evidencia concreta, le dijeron. Además, si realmente son esos mexicanos, tal vez no quieren ser encontrados. Los siguientes 5 años fueron de frustración total.
Marcos y María Elena sabían que Carlos y Diego podrían estar vivos, pero no podían llegar hasta ellos. Intentaron diferentes enfoques, contactar organismos internacionales, embajadas, organizaciones de derechos humanos. Nada funcionó, hasta que en enero de 2023, 20 años después del desaparecimiento, una expedición científica de la Universidad de Sao Paulo obtuvo permisos para estudiar la biodiversidad en territorio matsés. El equipo estaba dirigido por la doctora Claudia Santos, una antropóloga que había dedicado su vida a estudiar comunidades indígenas. Nuestro objetivo era documentar especies de plantas medicinales, me explicó la doctora Santos. Pero desde el primer día, notamos algo inusual. 2 miembros de la tribu tenían comportamientos que no encajaban completamente con la cultura matsés. El primer día en la aldea, la doctora Santos observó a un hombre de aproximadamente 55 años que estaba enseñando a los niños a construir refugios. Sus técnicas eran diferentes a las tradicionales matsés. Usaba nudos que no eran típicos de la región, métodos de construcción que parecían más modernos. Era como si tuviera conocimientos de ingeniería, me dijo la doctora Santos. Pero al mismo tiempo, estaba completamente integrado a la comunidad. Hablaba el idioma perfectamente, participaba en todas las ceremonias, tenía esposa e hijos matsés. El segundo hombre, de aproximadamente 32 años, también llamó su atención. Era el mejor cazador de la tribu, pero sus métodos eran únicos. Había desarrollado técnicas de caza que combinaban conocimientos tradicionales con innovaciones propias. Los otros miembros de la tribu lo respetaban enormemente. Lo que más me impactó fue verlo interactuar con los niños, continuó la doctora Santos. Había algo en su manera de hablar, en sus gestos, que no era completamente indígena. Era como si tuviera recuerdos de otra vida, de otra cultura. Durante la primera semana, la doctora Santos se concentró en su trabajo científico. Pero no podía dejar de observar a estos 2 hombres. Había algo familiar en sus rostros, especialmente en el más joven. Sus ojos claros, su estructura ósea, su altura. Una noche, mientras cenaba con el cacique de la tribu, la doctora Santos preguntó sobre ellos. ¿Cuánto tiempo han estado con ustedes? El cacique respondió en su idioma, llegaron cuando el río se volvió furioso. Estaban heridos, confundidos. Los espíritus de la selva los trajeron hasta nosotros. La doctora Santos pidió más detalles. ¿Cuándo fue eso? El cacique pensó un momento. Hace muchas temporadas de lluvia. Cuando mi hijo menor era pequeño. Calculando la edad del hijo del cacique, la doctora Santos estimó que había sido hace aproximadamente 20 años. Esa noche, la doctora Santos no pudo dormir. Recordó haber leído sobre desapariciones en la Amazonía, sobre familias que habían perdido a sus seres queridos en la selva. Decidió investigar más. Al día siguiente, se acercó al hombre más joven durante una actividad de caza. Estaba preparando flechas, concentrado en su trabajo. La doctora Santos se sentó cerca y comenzó a hablar en portugués. El hombre respondió en matsés. Entonces, la doctora Santos probó en español. ¿Cómo te llamas?, le preguntó en español. El hombre levantó la vista. Por un momento, sus ojos mostraron algo que la doctora Santos nunca olvidaría. Confusión. Reconocimiento. Dolor. Nawa, respondió en matsés. Mi nombre es Nawa, pero la doctora Santos había visto la reacción. Había entendido la pregunta en español. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?, insistió. El hombre la miró fijamente. Durante largos segundos, no dijo nada. Luego, en un español oxidado, con acento que parecía mexicano, murmuró, no debo, no puedo. La doctora Santos sintió que el corazón se le aceleró. ¿Eres mexicano?, preguntó. El hombre se levantó rápidamente y se alejó. Pero la doctora Santos había obtenido su respuesta. Esa noche, la doctora Santos contactó a sus colegas en Sao Paulo. Creo que he encontrado algo increíble, les dijo. Necesito investigar casos de desaparición en la Amazonía de los últimos 20 años. Sus colegas le enviaron información sobre docenas de casos. Cuando llegó al archivo de Carlos y Diego Mendoza, la doctora Santos supo que había encontrado lo que buscaba. Las fotos coincidían. La edad coincidía. Todo encajaba, pero tenía un problema: ¿cómo confirmar la identidad sin alterar la vida de estos hombres?
cómo contactar a la familia sin crear una situación traumática, la doctora Santos decidió observar más. Durante los siguientes días, notó detalles que confirmaban sus sospechas. El hombre mayor, a quien la tribu llamaba Cava, tenía cicatrices en las manos que parecían de trabajos con herramientas. A veces, cuando creía que nadie lo veía, dibujaba figuras geométricas en la tierra. Figuras que parecían planos arquitectónicos. El hombre más joven, Nawa, tenía comportamientos que no eran completamente indígenas. Cuando llovía, se quedaba mirando el cielo de una manera específica. Cuando los niños jugaban, a veces parecía recordar otros juegos, de otra cultura. Y una vez, la doctora Santos lo sorprendió cantando una canción en español. Una canción que sonaba como una canción infantil mexicana. Después de 2 semanas en la aldea, la doctora Santos tomó una decisión. Se acercó al cacique y le pidió permiso para hablar con Cava y Nawa en privado. Creo que sus familias los están buscando, le dijo. El cacique se puso serio. Ellos son nuestros hermanos ahora. Esta es su familia. Su vida está aquí, punto. Lo entiendo, respondió la doctora Santos. Pero sus familias originales han sufrido mucho. Necesitan saber que están vivos. Necesitan saber que están bien. Esa noche, el cacique organizó una ceremonia. Toda la tribu se reunió alrededor del fuego. El cacique habló durante largo tiempo en Matsés. Habló sobre la llegada de Cava y Nawa, sobre cómo la selva los había traído hasta ellos, sobre cómo se habían convertido en verdaderos Matsés. Luego, se dirigió a la doctora Santos. Puedes hablar con ellos. Pero respeta su decisión. Si eligen quedarse, respeta su elección. La doctora Santos asintió. Se acercó a los 2 hombres, que estaban sentados juntos, mirando el fuego. Sé quiénes son, les dijo en español. Sé que se llaman Carlos y Diego Mendoza. Sé que desaparecieron en 2003. Sé que su familia los ha estado buscando durante 20 años. Los 2 hombres la miraron en silencio. Luego, el más joven comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que corrían por su rostro pintado con los colores tradicionales Matsés. Pensábamos que nos habían olvidado, dijo en español. Pensábamos que era mejor así. Carlos, o Cava, puso una mano en el hombro de su hijo. Cuéntanos, le dijo a la doctora Santos. ¿Cómo están? ¿Nuestras familias? La doctora Santos les contó todo. Les habló sobre María Elena, sobre Ana y Roberto, sobre los años de búsqueda, sobre las expediciones, sobre cómo nunca habían perdido la esperanza. Les mostró fotos en su teléfono. Fotos de María Elena, ahora con 55 años. Fotos de Ana y Roberto, ya adultos, graduados de la universidad. Diego, o Nawa, miraba las fotos con los ojos llenos de lágrimas. Mi mamá, murmuró. Mis hermanos, punto. ¿Qué pasó?, preguntó la doctora Santos. ¿Cómo llegaron aquí? Carlos respiró profundamente. Joao nos traicionó, comenzó. Nos llevó a una zona controlada por narcotraficantes. Nos dijeron que habíamos visto demasiado. Que nos iban a matar, punto. Pero logramos escapar, continuó Diego. Corrimos durante días. Papá estaba herido. Yo tenía fiebre. Estábamos perdidos, sin comida, sin agua. Pensábamos que íbamos a morir, punto. Los Matsés nos encontraron, dijo Carlos. Estábamos inconscientes junto a un río. Nos salvaron. Nos curaron. Nos cuidaron, punto. ¿Por qué no regresaron?, preguntó la doctora Santos. ¿Por qué no buscaron ayuda? Carlos y Diego se miraron. Al principio, estábamos muy débiles, explicó Carlos. Luego, los narcotraficantes seguían buscándonos. Los Matsés nos dijeron que era peligroso salir de la selva. Que si nos encontraban, nos matarían. Pero eso fue hace 20 años, insistió la doctora Santos. Después de unos años, nos dimos cuenta de que habíamos cambiado, dijo Diego. Yo tenía 12 años cuando llegué. Crecí aquí. Esta se convirtió en mi cultura. Tengo esposa aquí. Hijos. Esta es mi vida, punto. Y yo también, añadió Carlos. Perdí a mi esposa Matsés hace 5 años. Tengo 3 hijos aquí.
Soy el ingeniero de la tribu. Construyo las mejores casas, diseño sistemas de agua. Soy respetado. Soy útil. La doctora Santos entendió la complejidad de la situación. Estos hombres habían creado una nueva vida. Habían formado nuevas familias. Habían adoptado una nueva cultura. Regresar a México significaría abandonar todo lo que habían construido durante 20 años. Pero su familia original también los necesita, les dijo. María Elena nunca se casó de nuevo. Ana y Roberto crecieron sin su padre y hermano. Ellos también han sufrido. Carlos y Diego pidieron tiempo para pensar. La doctora Santos les dio 3 días. Durante esos días, observó cómo luchaban con la decisión más difícil de sus vidas. En el tercer día, Carlos y Diego se acercaron a la doctora Santos. Queremos que contactes a nuestra familia, dijeron. Queremos que sepan que estamos vivos. Queremos que sepan que los amamos. Pero también queremos que entiendan que esta es nuestra vida ahora. La doctora Santos accedió. Contactó a Marcos Pereira, el periodista brasileño que había estado investigando el caso. Marcos inmediatamente contactó a María Elena. Los encontramos, le dijo por teléfono. Carlos y Diego están vivos. María Elena se desmayó. Cuando recuperó la conciencia, no podía parar de llorar. ¿Dónde están? ¿Cuándo los puedo ver? Es complicado, le explicó Marcos. Están viviendo con una tribu indígena. Han estado allí durante 20 años. Tienen nuevas familias. Es difícil de explicar. María Elena no entendía. ¿Nuevas familias? ¿Qué quieres decir? Marcos le explicó la situación. Carlos tenía una esposa Matsés y 3 hijos. Diego tenía una esposa Matsés y 2 hijos. Habían adoptado completamente la cultura indígena. Hablaban el idioma, participaban en las ceremonias, vivían según las tradiciones Matsés. Pero siguen siendo mi esposo y mi hijo, dijo María Elena. Quiero verlos. Quiero hablar con ellos. La doctora Santos organizó una videollamada satelital. Fue el momento más emotivo de esta historia. María Elena, sentada en su casa en Guadalajara, veía por primera vez en 20 años a su esposo y su hijo. Pero casi no los reconocía. Carlos tenía el cabello largo, decorado con plumas. Su rostro estaba pintado con los colores tradicionales matsés. Su cuerpo estaba marcado con cicatrices ceremoniales. Había perdido peso, se veía más fuerte, pero también más envejecido. Diego era aún más irreconocible. El niño de 12 años se había convertido en un hombre de 32. Era alto, musculoso, con el cabello largo y adornos indígenas. Su rostro tenía tatuajes tradicionales. Sus ojos seguían siendo claros, pero su expresión era completamente diferente. Carlos, murmuró María Elena. Diego. Hola, María, respondió Carlos en español, con un acento que había cambiado después de 20 años. Hola, amor. Mamá, dijo Diego, su voz ahora profunda y masculina. ¿Eres realmente tú? Todos lloraron. María Elena, Carlos, Diego, incluso la doctora Santos. Era un momento de dolor y alegría al mismo tiempo. Dolor por los 20 años perdidos. Alegría por el reencuentro. ¿Por qué no regresaron?, preguntó María Elena. ¿Por qué no me buscaron? Carlos y Diego le explicaron la historia. Los narcotraficantes, el escape, la adopción por parte de los matsés, la creación de nuevas vidas. María Elena escuchó en silencio, tratando de entender. ¿Tienen otros hijos?, preguntó finalmente. Sí, respondió Carlos. Tengo 3 hijos aquí. Diego tiene 2. María Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus esposo e hijo tenían otras familias. Otros hijos. ¿Me van a regresar?, preguntó. Carlos y Diego se miraron. No sabemos, respondió Carlos. Esta es nuestra vida ahora. Nuestros hijos están aquí. Nuestras responsabilidades están aquí. Pero yo también soy su familia, dijo María Elena. Ana y Roberto también son su familia. Lo sabemos, respondió Diego. Los amamos.
Nunca los olvidamos. Pero también amamos a nuestras familias. De aquí, la conversación duró 2 horas. Al final, acordaron seguir en contacto. Carlos y Diego querían conocer a Ana y Roberto, ahora adultos. Querían saber sobre sus vidas, sus carreras, sus familias. Pero también querían que María Elena entendiera su situación. Necesitamos tiempo, dijo Carlos. Necesitamos encontrar una manera de honrar ambas familias. María Elena aceptó. Por primera vez en 20 años, sabía que su esposo e hijo estaban vivos. Eso era lo más importante. En los siguientes meses, se estableció una comunicación regular. Carlos y Diego hablaban con María Elena, Ana y Roberto por videollamada una vez por semana. Compartían historias, fotos, experiencias. Lentamente, comenzaron a reconstruir su relación. Ana y Roberto se sorprendieron al ver a su padre y hermano. Es como si fueran otras personas, me dijo Ana. Pero al mismo tiempo, sigo viendo a mi papá y a mi hermano en ellos. ¿Va a regresar Diego?, preguntó Roberto. ¿Va a volver papá? No sabemos, respondió María Elena. Pero están vivos. Están bien. Eso es lo que importa. 6 meses después del reencuentro, Carlos y Diego tomaron una decisión. Querían visitar México. Querían ver a su familia original. Pero también querían regresar a la selva. Podemos tener 2 mundos, dijo Diego durante una videollamada. Podemos visitar México, pasar tiempo con ustedes, y luego regresar a la selva. Podemos ser parte de ambas familias. Las autoridades mexicanas y brasileñas aprobaron la visita. En diciembre de 2023, Carlos y Diego viajaron a México por primera vez en 20 años. Fueron acompañados por la doctora Santos y por un representante de la comunidad Matsés. El reencuentro en el aeropuerto de Guadalajara fue increíble. María Elena, Ana y Roberto esperaron durante horas. Cuando vieron a Carlos y Diego salir del avión, vestidos con ropas occidentales pero manteniendo algunos adornos indígenas, todos corrieron hacia ellos. «Papá», gritó Ana, abrazando a Carlos. «Diego», gritó Roberto, abrazando a su hermano. María Elena se quedó parada, mirando a su esposo. Carlos se acercó lentamente. «Hola, amor», le dijo. «Lamento haber tardado tanto en regresar». Se abrazaron durante largos minutos. 20 años de separación, de dolor, de esperanza, todo concentrado en ese abrazo. La visita duró 1 mes. Carlos y Diego conocieron a los nietos que nunca habían visto. Ana tenía 2 hijos. Roberto tenía una hija. Los conocieron, jugaron. Con ellos, les contaron historias de la selva. «Es extraño», me dijo Ana. «Es mi papá, pero también es otra persona. Ha vivido una vida completamente diferente. Tiene historias que nunca imaginé. Tiene conocimientos que nunca pensé que tendría». Carlos visitó su antigua empresa de construcción. Sus excolegas no podían creer lo que veían. «Carlos era el mejor ingeniero que tuvimos», me dijo su exjefe. Ver cómo la selva lo transformó fue increíble. Nos mostró técnicas de construcción que había aprendido de los Matsés. Métodos que nosotros nunca habríamos imaginado. Diego visitó su antigua escuela. Sus maestros de la primaria, ahora jubilados, lloraron al verlo. Era un niño tan curioso, recordó la señora López, su maestra de 4º grado. Siempre preguntaba sobre otras culturas, otros mundos. De alguna manera, encontró lo que buscaba, pero la visita también fue dolorosa. Carlos y Diego se sentían como extraños en su propia ciudad. Los edificios les parecían demasiado altos. El ruido del tráfico los perturbaba. La comida les sabía extraña. Sus cuerpos, acostumbrados a la vida en la selva, se sentían incómodos con la ropa occidental. «Es como si fuéramos turistas en nuestra propia tierra», me dijo Diego. «Amo a mi familia, amo México, pero ya no es mi hogar. Mi hogar está en la selva, con los Matsés». Carlos tenía sentimientos similares. 20 años es mucho tiempo, me explicó. Hemos cambiado. Nuestros valores han cambiado. Nuestro estilo de vida ha cambiado. No podemos simplemente regresar y pretender que nada pasó. La situación se complicó cuando María Elena expresó su deseo de que se quedaran en México. «Ya sufrimos suficiente», le dijo a Carlos. «Podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia otra vez».
Pero nosotros también tenemos familia en la selva, respondió Carlos. Mis hijos Matsés me necesitan. La tribu me necesita. No puedo simplemente abandonarlos, punto. ¿Y nosotros qué?, preguntó María Elena. ¿Nosotros no te necesitamos? Fue una conversación difícil. Carlos y Diego se dieron cuenta de que no podían satisfacer a ambas familias completamente. Cualquier decisión lastimaría a alguien. Después de muchas discusiones, llegaron a un acuerdo. Carlos y Diego pasarían 6 meses del año en México y 6 meses en la selva. Construirían puentes entre ambos mundos. Traerían a sus familias Matsés a conocer México. Llevarían a sus familias mexicanas a conocer la selva. Es la única manera, dijo Diego. Somos parte de 2 culturas ahora. Tenemos que honrar ambas. En enero de 2024, Carlos y Diego regresaron a la selva. Pero esta vez, Ana y Roberto los acompañaron. Querían conocer a sus medio hermanos Matsés. Querían entender la vida que su padre y hermano habían construido. Fue un shock cultural increíble, me contó Ana. Ver a mi papá cazando con arco y flecha, construyendo casas con materiales de la selva, participando en ceremonias indígenas. Era como conocer a una persona completamente nueva. Roberto quedó fascinado con los conocimientos de supervivencia que Diego había desarrollado. Mi hermano se convirtió en un verdadero hombre de la selva, me dijo. Puede rastrear animales, predecir el clima, encontrar agua en cualquier lugar. Es increíble. También conocieron a sus medio hermanos. Los hijos de Carlos, Yaba, 15 años, Cosí, 12 años, y Maní, 8 años. Los hijos de Diego, Neca, 10 años, y Bimi, 6 años. Al principio, la comunicación fue difícil. Los niños Matsés no hablaban español. Ana y Roberto no hablaban Matsés, pero gradualmente, comenzaron a conectarse. Los niños compartían juegos, pescaban juntos, exploraban la selva. Es increíble cómo los niños pueden conectarse más allá del idioma, observó Ana. Las esposas Matsés de Carlos y Diego también fueron parte importante de esta historia. Yami, la esposa de Carlos, era una mujer sabia de 45 años que había sido curandera de la tribu. Nori, la esposa de Diego, era una artesana talentosa de 28 años que creaba las mejores cerámicas de la región. Al principio, tuvimos miedo, me contó Yami a través de un traductor. Pensábamos que Kaba se iba a ir para siempre. Pero entendimos que su corazón es grande. Tiene espacio para 2 familias. Nori tenía sentimientos similares. Nawa nos explicó sobre su familia en México. Entendemos que los ama, como nosotros lo amamos. Ahora tenemos hermanos en otro lugar del mundo. La integración de ambas familias no fue fácil. Hubo momentos de tensión, de celos, de malentendidos. María Elena tuvo que aceptar que compartía a su esposo con otra mujer. Ana y Roberto tuvieron que aceptar que tenían medio hermanos que nunca habían conocido, pero también hubo momentos hermosos. María Elena aprendió algunas palabras en Matsés. Yami aprendió algunas palabras en español. Los niños crearon sus propios juegos que combinaban elementos de ambas culturas. Es una familia muy poco convencional, me dijo María Elena. Pero es nuestra familia. Y después de 20 años, estoy dispuesta a aceptar cualquier forma de familia con tal de tener a Carlos y Diego de vuelta en nuestras vidas. En julio de 2024, Carlos y Diego regresaron a México para su segunda visita. Esta vez, trajeron a algunos de sus hijos Matsés. Yaba, el hijo mayor de Carlos, y Neca, la hija mayor de Diego, viajaron a Guadalajara. Ver a mis nietos indígenas fue surrealista, me contó María Elena. Pero también fue hermoso. Son niños increíbles, inteligentes, conectados con la naturaleza de una manera que nosotros hemos perdido. Los niños Matsés quedaron fascinados con la tecnología, los edificios, los automóviles. Pero también se sintieron abrumados por el ruido, la contaminación, la velocidad de la vida urbana. Prefiero la selva, me dijo Yaba a través de un traductor. Pero entiendo por qué mi papá también ama este lugar. Tiene su familia aquí. Durante esta visita, Carlos y Diego tomaron una decisión importante. Querían crear un proyecto que conectara a ambos mundos. Querían usar sus conocimientos para ayudar a ambas comunidades. Carlos propuso crear un centro de construcción sustentable en México,
usando técnicas que había aprendido de los matsés. Podemos construir casas ecológicas, sistemas de agua sostenibles, proyectos que respeten la naturaleza, explicó. Diego propuso crear un programa de intercambio cultural. Podemos traer jóvenes mexicanos a la selva para que aprendan sobre conservación. Podemos llevar jóvenes matsés a México para que aprendan sobre tecnología moderna. Ambos proyectos recibieron apoyo del gobierno mexicano y de organizaciones internacionales. En septiembre de 2024, se estableció oficialmente la Fundación Carlos y Diego Mendoza, dedicada a la construcción sustentable y el intercambio cultural. Es nuestra manera de honrar ambas culturas, me dijo Carlos. Podemos ser un puente entre el mundo moderno y el mundo indígena. La fundación ha tenido un impacto increíble. Han construido 50 casas ecológicas en comunidades rurales de México. Han establecido programas de intercambio con 5 universidades. Han creado un centro de investigación sobre medicina tradicional matsés. Papá y Diego encontraron su propósito, me dijo Ana. No solo regresaron a nosotros. También nos trajeron regalos de la selva. Conocimientos, sabiduría, una nueva manera de ver la vida. En diciembre de 2024, toda la familia se reunió en la selva para celebrar Navidad. María Elena, Ana, Roberto, sus hijos, Carlos, Diego, Yami, Nori, y todos los niños matsés. Fue la primera Navidad que celebraron juntos en 21 años. Fue la celebración más extraña y hermosa de mi vida, me contó María Elena. Tuvimos tamales y pescado ahumado. Cantamos villancicos en español y cantos tradicionales matsés. Los niños jugaron con juguetes mexicanos y instrumentos indígenas. Carlos y Diego hablaron durante la cena. Hace 21 años, salimos de México como padre e hijo mexicanos, dijo Carlos. Regresamos como padre e hijo mexicanos matsés. Somos más de lo que éramos antes, punto. La selva no nos quitó nuestra identidad, añadió Diego. Nos dio una identidad más rica. Ahora somos ciudadanos de 2 mundos. María Elena tomó la palabra. Durante 20 años, los busqué pensando que los iba a recuperar exactamente como eran. Pero me di cuenta de que los recuperé mejor de lo que eran. Son más sabios, más conectados con la naturaleza, más conscientes del valor de la familia, punto. Y. Nosotros también cambiamos, dijo Ana. Conocer a nuestros hermanos matsés, ver cómo viven, aprender de su cultura, nos ha hecho mejores personas. Hoy, en 2025, Carlos y Diego continúan dividiendo su tiempo entre México y la selva. Su historia se ha convertido en un documental que ha sido visto por millones de personas. Han escrito un libro sobre su experiencia. Han dado conferencias en universidades de todo el mundo. No somos víctimas, me dijo Diego en nuestra última entrevista. Somos sobrevivientes. Somos ejemplos de adaptación, de resistencia, de la capacidad humana de crear familia y comunidad en cualquier lugar. Carlos está de acuerdo. Nuestro desaparecimiento fue traumático. Pero nuestro reencuentro fue milagroso. Y nuestra nueva vida es una bendición. La doctora Claudia Santos, quien los encontró, sigue estudiando la integración cultural. El caso de Carlos y Diego es único en la historia antropológica, me explicó. Muestra cómo los seres humanos pueden adaptarse completamente a nuevas culturas sin perder completamente su identidad original, punto. También muestra el poder de la familia, añadió. Tanto la familia que perdieron como la familia que encontraron. Ambas fueron igual de importantes para su supervivencia y su felicidad. María Elena ha encontrado paz. Ya no me pregunto, ¿qué hubiera pasado si?, me dijo. Acepto lo que pasó. Estoy agradecida por tener a mi esposo e hijo de vuelta, incluso si es de una manera diferente a la que esperaba, punto. Además, añadió con una sonrisa, ahora tengo una familia mucho más grande. Tengo nietos mexicanos y nietos matsés. Tengo una nuera mexicana y una nuera matsés. Mi familia se multiplicó, los niños de ambas familias han crecido como hermanos. Hablan ambos idiomas, conocen ambas culturas, se sienten cómodos en ambos mundos. Son la verdadera prueba de que esta integración familiar ha funcionado. Somos afortunados, me dijo Yaba, el hijo mayor de Carlos, ahora de 16 años. Tenemos abuelos en México y abuelos en la selva. Conocemos la tecnología moderna y las tradiciones ancestrales. Somos ricos en cultura. Neca, la hija mayor de Diego, de 11 años, tiene planes ambiciosos.
Quiero ser doctora, me dijo. Quiero estudiar en México y luego regresar a la selva para ayudar a mi pueblo. Quiero combinar la medicina moderna con la medicina tradicional. El impacto de esta historia va más allá de la familia Mendoza. Ha inspirado a otras familias que han perdido seres queridos en la selva. Ha generado conciencia sobre la importancia de las culturas indígenas. Ha mostrado que la integración cultural es posible. Esta historia nos enseña que la familia no es solo sangre, reflexionó el padre Antonio, el misionero que dio la primera pista sobre Carlos y Diego. La familia es amor, cuidado, protección. Los Matsés fueron familia para Carlos y Diego. Cuando más lo necesitaban, punto. Y también nos enseña que nunca debemos perder la esperanza, añadió. María Elena nunca dejó de buscar. Nunca dejó de creer. Y al final, su fe fue recompensada. Joao Silva, el guía que supuestamente los traicionó, nunca fue encontrado. Algunos dicen que fue asesinado por los narcotraficantes. Otros creen que escapó y está viviendo bajo otra identidad. Carlos y Diego prefieren no hablar de él. El pasado es el pasado, dice Carlos. Joao tomó decisiones que nos pusieron en peligro. Pero también, de alguna manera, nos llevaron a encontrar una nueva vida. No podemos cambiar lo que pasó. Solo podemos decidir cómo responder. La historia de Carlos y Diego Mendoza es una historia de pérdida y reencuentro, de adaptación y resistencia, de trauma y sanación. Es una historia que desafía nuestras ideas sobre la identidad, la familia y la supervivencia, pero sobre todo, es una historia de esperanza. Esperanza de que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo. Esperanza de que los seres humanos pueden adaptarse y prosperar en cualquier circunstancia. Esperanza de que nunca es demasiado tarde para reunirse con aquellos que amamos. Si hay algo que quiero que la gente aprenda de nuestra historia, me dijo Diego en nuestro último encuentro, es que la vida siempre encuentra una manera. Incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando parece que no hay salida, la vida encuentra una manera de continuar, de crecer, de prosperar. Y que el amor verdadero nunca muere, añadió Carlos. Puede transformarse, puede cambiar de forma, puede ser probado hasta el límite. Pero nunca muere. El amor que sentía por María Elena y mis hijos me mantuvo vivo durante 20 años. Y el amor que encontré con los Matsés me dio fuerzas para construir una nueva vida. Hoy, mientras escribo estas líneas, Carlos está en la selva, enseñando a los jóvenes Matsés técnicas de construcción moderna. Diego está en Guadalajara, dando una conferencia sobre conservación ambiental. María Elena está cuidando a sus nietos, tanto los mexicanos como los Matsés que están visitando. Es una familia poco convencional, distribuida entre 2 continentes. 2 culturas, 2 mundos. Pero es una familia unida por algo más fuerte que la distancia o las diferencias culturales, el amor incondicional, y tal vez esa sea la lección más importante de esta historia extraordinaria. Que la familia no es un lugar o una tradición. La familia es amor. Y el amor, como la vida misma, siempre encuentra una manera de prevalecer. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre el valor de la familia, si te ha inspirado a nunca perder la esperanza, compártela. Dale like. Suscríbete. Porque historias como esta nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, y quién sabe, tal vez tu historia, tu familia, tu esperanza, también esté esperando ser contada. Nota, esta historia es enteramente ficticia. Cualquier semejanza con personas, lugares o acontecimientos reales es mera coincidencia.